Estaba sentada en mi cocina, tomando café, cuando mi hija Carmen llegó con esa cara que conozco tan bien, esa expresión que significa problemas. Tengo 75 años y he visto esa misma mirada en sus ojos desde que tenía 5 años pidiendo dulces antes de la cena. Pero esta vez era diferente. Esta vez venía acompañada de papeles en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá», me dijo sentándose frente a mí sin siquiera saludar, «necesito que firmes algo muy importante». Puso los documentos sobre la mesa como si fuera lo más natural del mundo. «Es para Sebastián. Necesita un préstamo para su negocio y el banco requiere un aval. Mi nieto Sebastián tiene 26 años. Y desde los 18 ha saltado de una idea de negocio a otra como una mariposa que no puede decidir en qué flor posarse. Primero fue una tienda de videojuegos que cerró en 6 meses. Después, un food truck que nunca llegó a funcionar. Luego una aplicación móvil que nadie descargó. Y ahora, aparentemente, tenía otra idea revolucionaria que requería mi firma en un documento que no había leído. ¿De qué se trata exactamente este negocio?, le pregunté mientras examinaba los papeles. Las cifras que veía me hicieron parpadear 2 veces. $150,000. Era más dinero del que muchas familias ven en toda su vida. Carmen suspiró con impaciencia. «Es una empresa de marketing digital, mamá. Sebastián tiene contactos importantes. Va a ser el próximo gran emprendedor de la familia». Su voz tenía ese tono condescendiente que usa cuando cree que no entiendo algo. Lo que Carmen no sabía era que yo entendía perfectamente lo que significaba firmar como aval de un préstamo. Durante 40 años trabajé en el Banco Central de nuestra ciudad. Había visto cientos, tal vez miles de casos donde familiares bien intencionados firmaban documentos sin leer las letras pequeñas. Había visto casas perdidas, familias destruidas y jubilaciones arruinadas por la generosidad mal dirigida. «Carmen», le dije calmadamente, «esto dice que si Sebastián no puede pagar, yo seré responsable del préstamo completo. Eso incluye mi casa, mis ahorros, todo lo que tengo». Ella agitó la mano como espantando moscas. «Ay, mamá, no va a pasar nada. Sebastián es muy inteligente. Además, ¿para qué más vas a usar tu dinero? No te lo vas a llevar al cielo». Esas palabras me golpearon como una bofetada. No era solo lo que había dicho, sino cómo lo había dicho. Como si mi vida, mi trabajo de décadas, mis sacrificios no valieran nada. Como si yo fuera simplemente un obstáculo entre ella y el dinero que necesitaba. «Necesito tiempo para pensarlo», le dije, guardando los documentos en el cajón de la cocina. La expresión de Carmen cambió inmediatamente. Su sonrisa falsa desapareció y sus ojos se endurecieron. «¿Tiempo para qué? Es tu nieto, mamá. Tu propia sangre. ¿No confías en nosotros?» «No es cuestión de confianza, Carmen. Es cuestión de responsabilidad. $150,000 no es dinero que se tira a la ligera». Se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla raspara contra el piso. «No puedo creer lo egoísta que te has vuelto en tu vejez. Sebastián está tratando de salir adelante, de construir algo para su futuro, y tú lo único que haces es poner excusas. Carmen, por favor, cálmate y hablemos con tranquilidad». Pero ella ya estaba perdida en su berrinche. «Siempre has sido igual, mamá. Siempre controlando, siempre desconfiando. Por eso papá se cansó de ti. Por eso nunca pudiste mantener una relación después de él». Sus palabras eran como cuchillos dirigidos exactamente donde sabía que más me dolían. Mi divorcio había sido hace 30 años,
pero Carmen sabía perfectamente cómo usar esa herida contra mí cuando no conseguía lo que quería. Si no vas a firmar esos papeles, continuó con voz venenosa, entonces no te quedes aquí mucho tiempo. Esta casa es demasiado grande para una persona sola de todas maneras. Sebastián y yo hemos estado hablando y tal vez sea hora de que consideres un hogar de ancianos. El aire se me escapó de los pulmones. Mi propia hija me estaba amenazando con echarme de la casa que había comprado con mi propio trabajo, que había pagado con mis propias manos durante 25 años de hipoteca. La casa donde había criado a ella y a su hermana menor, donde había consolado sus dolores de corazón y celebrado sus triunfos. ¿Me estás echando de mi propia casa?, le pregunté con voz temblorosa. No te estoy echando, respondió con una sonrisa cruel. Solo te estoy ayudando a ver la realidad. Eres vieja, mamá. Ya no puedes cuidarte sola, y si no vas a ayudar a la familia cuando más te necesitamos, entonces tal vez es hora de que otros tomen las decisiones importantes. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para lanzar su golpe final. Tienes hasta mañana para decidir. O firmas los papeles o empiezas a empacar tus cosas. Sebastián ya encontró un lugar muy bonito para personas de tu edad. Tienen enfermeras las 24 horas y todo. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa. Me quedé sentada en mi cocina, mirando la taza de café que se había enfriado, procesando lo que acababa de pasar. Mi hija, la niña que había mecido en mis brazos, que había alimentado y cuidado durante tantos años, acababa de amenazarme con quitarme mi hogar si no le daba acceso a mi dinero. Pero lo que Carmen no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo no era la viejita indefensa que creían. Durante mis años en el banco, había aprendido muchas cosas sobre finanzas, inversiones y planificación patrimonial. También había aprendido sobre la naturaleza humana y cómo el dinero puede convertir a las personas más queridas en extraños. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa, tocando los muebles que había comprado con mi propio sueldo, mirando las fotos familiares que decoraban las paredes. En una de ellas, Carmen tenía 8 años y sonreía sin dientes después de haberse caído de su bicicleta. Yo estaba arrodillada a su lado, curándole las rodillas raspadas. En otra, Sebastián tenía 5 años y estaba soplando las velas de su cumpleaños mientras yo sostenía el pastel que había hecho especialmente para él. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había dejado de ser la matriarca respetada de la familia para convertirme en un obstáculo que había que remover? Tal vez había sido gradual, tan lento que no me había dado cuenta. Tal vez había comenzado cuando enviudé hace 10 años y Carmen empezó a visitarme más seguido, no por amor sino por conveniencia. Tal vez había sido cuando Sebastián comenzó a llamarme solo, cuando necesitaba dinero para sus proyectos fallidos. A las 3 de la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a mi estudio y saqué mi laptop. Durante las siguientes 2 horas investigué cerrajeros disponibles las 24 horas y servicios de transferencias bancarias. También busqué el número telefónico de mi nieta menor, Isabela. Isabela era diferente. Tenía 22 años y estaba estudiando medicina en la Universidad Estatal. Vivía con 2 compañeras de cuarto en un apartamento modesto cerca del campus. Trabajaba a medio tiempo en una librería para pagarse sus gastos y nunca me había pedido dinero para nada. Cuando venía a visitarme, lo hacía porque genuinamente quería pasar tiempo conmigo, no porque necesitara algo,
A las 6 de la mañana llamé al cerrajero. Era un hombre mayor, probablemente de mi edad, que llegó en una camioneta blanca con herramientas que tintineaban mientras caminaba hacia mi puerta. ¿Está segura de que quiere cambiar todas las cerraduras, señora?, me preguntó mientras examinaba mi casa. Es bastante caro hacer todo el trabajo de una vez. Completamente segura, le respondí. Y necesito que sea hoy mismo. Mientras él trabajaba, yo me senté en mi computadora y comencé el proceso de transferir la propiedad de mi casa. Había consultado con un abogado la noche anterior a través de una consulta telefónica de emergencia. El proceso sería sencillo, pero irreversible. Una vez que firmara los papeles, Isabela sería la nueva propietaria de mi casa y yo tendría derechos de residencia de por vida. También transferí el 70% de mis cuentas bancarias a su nombre, manteniendo solo lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Mis inversiones, mis certificados de depósito, mis bonos del gobierno, todo pasó a Isabela. En total, estaba transfiriendo casi $500,000 a mi nieta menor, dinero que había ahorrado durante décadas de trabajo arduo y vida frugal. El cerrajero terminó su trabajo al mediodía. Me entregó un juego completo de llaves nuevas y se fue con una generosa propina. Ahora mi casa era realmente mía otra vez, protegida contra cualquiera que creyera tener derecho a entrar cuando quisiera. A la 1 de la tarde llamé a Isabela. «Abuela», su voz sonaba sorprendida. «¿Está todo bien? Nunca me llamas a esta hora». «Isabela, querida, necesito que vengas a casa esta tarde. Hay algo muy importante que tengo que discutir contigo». «Claro, abuela. Salgo de clases a las 4. ¿Quiere que traiga algo del mercado?». Esa pregunta tan simple, tan considerada, confirmó que había tomado la decisión correcta. Isabela pensaba en mí como persona, no como fuente de dinero. «No, mi amor. Solo trae tu sonrisa y prepárate para una conversación muy seria». Después de colgar, me senté en mi sala favorita y esperé. Carmen llegaría pronto con los papeles del préstamo, esperando que mi miedo a estar sola me hubiera ablandado durante la noche. Sebastián probablemente vendría también, con esa sonrisa encantadora que había heredado de su abuelo, tratando de convencerme de que su última idea de negocio era diferente a todas las anteriores. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido ayer, ya no era alguien de quien se podían aprovechar o a quien se podía amenazar. Había tomado el control de mi vida y mi patrimonio y estaba a punto de enseñarles a todos una lección que jamás olvidarían. A las 2:30 de la tarde, escuché el sonido familiar del auto de Carmen estacionándose en mi entrada. Desde la ventana de mi sala pude ver que venía acompañada de Sebastián, tal como había previsto. Mi nieto llevaba una camisa nueva y zapatos brillantes, probablemente comprados con la esperanza de impresionarme lo suficiente como para que firmara los papeles. Cuando tocaron la puerta, caminé lentamente hacia ella. Podía escuchar sus voces del otro lado, hablando en susurros sobre su estrategia. Carmen estaba dando instrucciones a Sebastián sobre qué decir y cómo actuar. «Recuerda», le susurraba a su hijo, «ella es muy sentimental. Habla de cuando eras pequeño y cómo siempre te cuidó. Eso siempre funciona con ella». Abrí la puerta con mi llave nueva, una satisfacción extraña corriendo por mis venas al sentir el mecanismo diferente bajo mis dedos. «Hola, mamá», dijo Carmen con una sonrisa demasiado amplia. «¿Dormiste bien? Espero que hayas reflexionado sobre nuestra conversación de ayer». Sebastián se adelantó
y me dio un abrazo que olía a colonia cara y nerviosismo. Abuela, te ves muy bien hoy. ¿Ese vestido es nuevo? Era el mismo vestido azul que había usado la semana pasada cuando vino a almorzar, pero aparentemente ahora que necesitaba mi dinero, todo sobre mí merecía un cumplido. Pasen, les dije manteniéndome serena. Siéntense en la sala. Carmen se acomodó en el sofá como si fuera la dueña del lugar, extendiendo los papeles sobre la mesa de centro con movimientos teatrales. Sebastián se sentó en el borde de su silla, con esa energía nerviosa que había mostrado desde niño cuando había roto algo y esperaba que no me diera cuenta. Entonces, mamá, comenzó Carmen, espero que anoche hayas entendido lo importante que es esto para el futuro de Sebastián. Es una oportunidad única en la vida. Cuéntame más sobre este negocio, le dije a mi nieto directamente, ignorando los papeles. ¿Qué experiencia tienes en marketing digital? Sebastián se irguió, claramente habiendo ensayado esta respuesta. Bueno, abuela, he estado estudiando el mercado durante meses. Tengo un socio que trabajó en Google y conocemos a varios influencers importantes. El retorno de la inversión puede ser del 300% en el primer año. Sus palabras sonaban huecas, como si las hubiera memorizado de algún video de YouTube sobre emprendimiento. Era la misma confianza ciega que había mostrado con todos sus proyectos anteriores. Esa certeza absoluta que nunca se respaldaba con hechos concretos. ¿Y qué pasó exactamente con tu tienda de videojuegos?, le pregunté. Nunca me explicaste por qué cerró. Carmen intervino rápidamente. Mamá, eso fue diferente. Sebastián era muy joven entonces. Ahora tiene más experiencia, más contactos. ¿Qué contactos?, insistí, mirando directamente a los ojos de mi nieto. Dame nombres específicos. Sebastián comenzó a balbucear sobre personas que conocía del sector, pero cuando le pedí detalles concretos, sus respuestas se volvieron vagas y evasivas. Carmen se impacientaba visiblemente, tamboreando sus uñas contra el brazo del sofá. Mira, mamá, dijo finalmente con exasperación, no necesitas entender todos los detalles técnicos, solo necesitas confiar en nosotros. Somos tu familia. Ahí estaba otra vez esa palabra. Familia. Como si fuera una varita mágica que borrara toda lógica y sentido común. Como si el hecho de compartir sangre me obligara a entregar mi patrimonio sin hacer preguntas. Hablando de familia, dije levantándome y caminando hacia la ventana. ¿Alguno de ustedes ha preguntado cómo me siento yo con todo esto? ¿Han considerado qué significa para mí arriesgar todo lo que he trabajado durante décadas? Carmen suspiró dramáticamente. Ay, mamá, siempre tan dramática. No vas a perder nada. Es solo una formalidad que pide el banco. Las formalidades bancarias no existen, respondí con la autoridad de mis 40 años de experiencia. Cada documento tiene consecuencias reales. Si firmo como aval y el negocio falla, yo perdería mi casa, mis ahorros, mi seguridad. Pero no va a fallar, insistió Sebastián con esa sonrisa que había heredado de su abuelo. Abuela, confía en mí. Cuando esto funcione, te voy a devolver cada centavo y mucho más. Era exactamente lo que me había dicho sobre la tienda de videojuegos, y sobre el food truck, y sobre la aplicación móvil. Siempre la misma promesa de devolución, siempre la misma confianza ciega, siempre el mismo resultado final. ¿Y si no funciona?, pregunté. ¿Qué pasa conmigo entonces? Carmen se puso de pie abruptamente, su paciencia finalmente agotada. ¿Sabes qué, mamá? Estoy cansada de tu negatividad constante. Sebastián está tratando de hacer algo productivo con su vida.
y tú solo pones obstáculos. No estoy poniendo obstáculos, respondí calmadamente. Estoy siendo realista. ¿Realista? Carmen se rió con amargura. Tienes 75 años, mamá. ¿Cuánto tiempo más crees que vas a vivir? ¿Para qué estás guardando todo ese dinero? ¿Para llevártelo al cementerio? Sus palabras revelaban exactamente cómo me veía. No como una persona con derecho a tomar sus propias decisiones, sino como un obstáculo temporal entre ellos y mi dinero. Para Carmen, yo ya estaba muerta, solo faltaba esperar a que mi cuerpo se diera cuenta. Mamá, continuó con voz más suave pero igualmente manipuladora. Sabes que nosotros te vamos a cuidar siempre, pero necesitas demostrar que confías en nosotros. Esto es una prueba de amor familiar, una prueba de amor. Como si el amor se midiera en dólares firmados en documentos legales. Como si 40 años de crianza, de noches en vela cuando estaban enfermos, de sacrificios constantes, no fueran prueba suficiente de mi amor. Sebastián, le dije a mi nieto, sal al jardín un momento. Necesito hablar a solas con tu madre. Él miró a Carmen buscando permiso, otro signo revelador de quién realmente controlaba esta situación. Ella asintió con reluctancia y él salió, no sin antes lanzar una mirada preocupada a los papeles sobre la mesa. Una vez que estuvimos solas, Carmen se acercó a mí con esa expresión que había perfeccionado durante décadas, esa mezcla de falsa vulnerabilidad y manipulación calculada. Mamá, me dijo tomando mis manos, sé que a veces soy dura contigo, pero es porque me preocupo por ti. Esta casa es demasiado grande, tienes muchas responsabilidades. Sebastián y yo solo queremos lo mejor para ti. Y lo mejor para mí incluye amenazarme con echarme de mi propia casa. Sus ojos se endurecieron por un segundo antes de recuperar la compostura. No te estaba amenazando, mamá. Solo te estaba siendo honesta sobre tus opciones. Ya no eres joven. Necesitas ayuda. La única ayuda que necesito es que mi familia me respete lo suficiente como para aceptar mis decisiones. Carmen soltó mis manos y se alejó, su máscara finalmente cayendo por completo. ¿Sabes qué es lo que realmente me molesta, mamá? Que después de todo lo que he hecho por ti, después de visitarte 3 veces por semana, de preocuparme por tu bienestar, de traer a Sebastián para que pase tiempo contigo, tú no puedes hacer una sola cosa por nosotros. ¿Todo lo que has hecho por mí? La pregunta salió de mi boca con más dureza de la que pretendía. Carmen, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin pedirme algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo. Ambas sabíamos la respuesta. Cada visita había venido acompañada de alguna solicitud: dinero para reparar su auto, ayuda con la matrícula universitaria de Sebastián, préstamos para sus vacaciones familiares que nunca se devolvían. Eso no es justo, murmuró finalmente. No es justo. Carmen, durante los últimos 5 años me has tratado como un cajero automático con piernas. Y ahora que necesitas mi firma para algo realmente grande, de repente soy una madre terrible si no accedo inmediatamente. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra confrontación. Por la ventana pude ver el auto pequeño y oxidado de Isabela estacionándose detrás del de Carmen. Mi nieta menor había llegado puntualmente, como siempre. ¿Quién es?, preguntó Carmen con irritación. Isabela, respondí caminando hacia la puerta. La invité para una conversación familiar. La expresión de Carmen cambió inmediatamente. Isabela era la única persona en la familia que nunca había tomado partido en los dramas familiares, la única que mantenía relaciones genuinas con todos.
Su presencia complicaría los planes de presión que Carmen había trazado. ¿Por qué la invitaste?, preguntó con suspicacia. Porque también es familia, respondí abriendo la puerta con mi llave nueva. Isabela entró con su sonrisa cálida habitual, llevando una bolsa pequeña que olía a panadería. Hola, abuela. Te traje esos muffins de arándano que tanto te gustan de la panadería cerca de la universidad. Ese gesto simple, esa consideración genuina por mis gustos personales, contrastaba dramáticamente con la agenda calculada que Carmen había traído a mi casa. Isabela había venido con un regalo pensado específicamente para mí, no con papeles que requerían mi firma. Hola, tía Carmen, saludó Isabela educadamente, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. No sabía que estarías aquí. Isabela, respondió Carmen con una sonrisa forzada. Qué coincidencia verte. Estábamos justamente discutiendo algunos asuntos familiares importantes. Mi nieta menor miró los papeles esparcidos sobre la mesa de centro, su mente analítica de estudiante de medicina, procesando inmediatamente que algo serio estaba ocurriendo. ¿Está todo bien, abuela?, me preguntó con genuina preocupación. Era el momento de la verdad. Durante las siguientes horas, mi familia descubriría quién era realmente la mujer que habían subestimado durante tanto tiempo. Todo está perfectamente bien, mi amor, le respondía Isabela, mientras Carmen me lanzaba una mirada de advertencia. De hecho, hay algunas cosas muy importantes que necesito compartir con ambas. Carmen se tensó visiblemente. Sebastián había regresado del jardín y ahora estaba parado en el marco de la puerta, mirando nerviosamente entre su madre y su prima menor. Isabela se sentó en la silla que había sido de su abuelo, esa que siempre había sido su lugar favorito cuando era niña, y venía a escuchar mis cuentos. Isabela, comencé, ¿recuerdas cuando eras pequeña y me preguntabas por qué trabajaba tantas horas en el banco? Mi nieta menor sonrió con esa calidez genuina que nunca había cambiado. Por supuesto, abuela, siempre me decías que era importante ser independiente y responsable con el dinero. Exactamente. Y durante todos estos años he seguido ese consejo. He sido muy cuidadosa con mis finanzas. He invertido inteligentemente y he ahorrado para asegurar mi futuro. Carmen comenzaba a ponerse inquieta, claramente sin entender hacia dónde se dirigía esta conversación. Sus ojos saltaban entre Isabela y los papeles del préstamo, como si temiera que mi nieta menor fuera a interferir con sus planes. Isabela, continué, esta mañana tomé algunas decisiones muy importantes sobre mi patrimonio. Decisiones que van a afectar el futuro de toda nuestra familia. Mamá, interrumpió Carmen con voz tensa, no creo que sea necesario involucrar a Isabela en nuestros asuntos. Ella tiene sus estudios, su propia vida. Al contrario, respondí firmemente, es absolutamente necesario que Isabela esté aquí, porque lo que tengo que decir la afecta directamente. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta gruesa llena de documentos legales. Los papeles crujieron en el silencio tenso de la sala mientras los extendía sobre la mesa, empujando a un lado los documentos del préstamo de Sebastián. Isabela, le dije a mi nieta menor, a partir de hoy, tú eres la nueva propietaria de esta casa. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Isabela me miró con los ojos muy abiertos, su rostro reflejando completa confusión. Carmen se había quedado paralizada, como si mis palabras no hubieran llegado completamente a su cerebro. ¿Qué?, murmuró Sebastián desde la puerta. Lo que oíste, continué con voz serena. Esta mañana transferí la escritura de esta casa al nombre de Isabela
También le transferí el 70% de mis ahorros, mis inversiones y mis certificados de depósito. Carmen finalmente reaccionó, poniéndose de pie tan bruscamente que derribó su taza de café. El líquido se derramó sobre los papeles del préstamo, manchando las cifras que había esperado que yo firmara. «Estás loca», gritó. «No puedes hacer eso. Yo soy tu hija mayor. Sebastián es tu primer nieto. Puedo hacer exactamente lo que quiera con mi propio dinero», respondí sin alterar mi tono. Y después de la conversación que tuvimos ayer, decidí que era hora de asegurarme de que mi patrimonio fuera a manos de alguien que realmente me valora. Isabela seguía mirándome con incredulidad total. «Abuela, yo no entiendo. ¿Por qué?» «Te voy a explicar exactamente por qué, mi amor», le dije sentándome junto a ella. «Pero primero necesito que Carmen y Sebastián entiendan algo muy importante». Me volví hacia mi hija mayor, que ahora temblaba de rabia y shock. «Carmen, ayer me amenazaste con echarme de mi propia casa si no firmaba esos papeles. Me dijiste que considerara un hogar de ancianos. Me trataste como si fuera un obstáculo entre ustedes y mi dinero». «Mamá, yo no quise decir». «Dijiste exactamente lo que quisiste decir», la interrumpí. «Y hoy vinieron aquí con la expectativa de que mi miedo a estar sola me habría ablandado lo suficiente como para firmar sin hacer preguntas». Sebastián se acercó con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Abuela, por favor, esto es un malentendido. Mamá estaba estresada ayer. No hablaba en serio sobre el hogar de ancianos». «¿No hablaba en serio?». Me reí sin humor. «Sebastián, ¿cuántas veces has venido a visitarme en el último año sin pedirme dinero?». Mi nieto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La respuesta era obvia para todos en la habitación. «¿Y cuántas veces has llamado solo para preguntar cómo estoy, sin mencionar algún proyecto o necesidad financiera?». Nuevamente, silencio. «Isabela», le dije volviéndome hacia mi nieta menor, «¿cuántas veces me has visitado en el último mes?». «4 veces», respondió inmediatamente. «Los domingos para almorzar y el miércoles pasado cuando trajiste esos libros que encontraste en una venta de garaje y pensaste que me gustarían para mis estudios». «¿Y cuántas veces me has pedido dinero?». «Nunca», dijo suavemente. «Abuela, tú sabes que trabajo medio tiempo precisamente para no ser una carga para la familia». Carmen explotó. «Esto es ridículo. Isabela es solo una estudiante. No sabe nada sobre manejar propiedades o inversiones. Vas a arruinar el futuro de toda la familia por un berrinche». «No es un berrinche», respondí levantándome y caminando hacia la ventana. «Es una decisión calculada, basada en años de observación. Isabela ha demostrado responsabilidad, gratitud y amor genuino. Ustedes han demostrado codicia, manipulación y falta de respeto». «Pero somos tu familia», gritó Carmen. «Familia no es un derecho a tu propia sangre». «Ser dinero», respondí volviéndome para enfrentarla. «Es un privilegio que se gana con respeto y amor genuino». Isabela finalmente encontró su voz. «Abuela, esto es demasiado. Yo no puedo aceptar todo esto. No es justo para Carmen y Sebastián». Esa reacción, esa consideración inmediata por los demás, incluso cuando acababa de recibir una fortuna inesperada, confirmó una vez más que había tomado la decisión correcta. «Mi amor», le dije a Isabela, «la justicia no siempre significa igualdad. Significa que las acciones tienen consecuencias. Durante años, Carmen me ha visitado solo cuando necesitaba algo. Sebastián me ha llamado únicamente para pedirme dinero para sus proyectos fallidos.
Tú eres la única que me ha tratado como una persona, no como una fuente de financiamiento. Carmen se dejó caer en el sofá, su rostro pasando por una gama completa de emociones. Primero shock, luego rabia, después desesperación y finalmente una furia fría que reconocí de su infancia. Esto no va a quedarse así, murmuró con voz peligrosa. Puedo impugnar esto legalmente. Puedo demostrar que no estás en tus facultades mentales. Una mujer de tu edad tomando decisiones tan drásticas. Intenta, respondí con calma. Esta mañana hablé con mi abogado. Todos los documentos están en orden, firmados ante notario y con evaluaciones psicológicas que confirman mi plena capacidad mental. Además, tengo grabaciones de nuestra conversación de ayer donde me amenazaste claramente. El rostro de Carmen se descompuso. No había considerado que yo pudiera estar tan preparada, que hubiera anticipado cada uno de sus posibles movimientos. Isabela, continué dirigiéndome a mi nieta menor. Quiero que entiendas exactamente lo que esto significa. Esta casa ahora es tuya, pero yo tengo derechos de residencia de por vida. Puedes vivir aquí conmigo durante tus estudios si quieres, o puedes mantener tu apartamento cerca de la universidad. La decisión es completamente tuya. ¿Y el dinero?, preguntó con voz pequeña. Hay aproximadamente $400,000 en varias cuentas e inversiones. Es suficiente para pagar tus estudios de medicina sin deudas, para establecerte profesionalmente y para vivir cómodamente. Pero también es suficiente para arruinarte si no lo manejas sabiamente. Isabela asintió lentamente, la magnitud de la responsabilidad comenzando a asentarse en su mente. Abuela, dijo finalmente, ¿estás segura de esto? Es una decisión muy grande. Completamente segura, respondí. Pero quiero que sepas que esto viene con expectativas. Espero que termines tus estudios, que uses el dinero responsablemente y que nunca olvides los valores que hemos discutido durante todos estos años. Por supuesto, respondió inmediatamente. Pero, ¿qué pasa con Carmen y Sebastián? ¿Son familia también? Miré a mi hija mayor, que ahora lloraba silenciosamente en el sofá, y a mi nieto, que parecía estar procesando lentamente que su fuente de financiamiento había desaparecido para siempre. Carmen y Sebastián tuvieron muchas oportunidades de demostrar que valoraban algo más que mi dinero, dije suavemente. Eligieron ver mi generosidad como debilidad y mi amor como obligación. Ahora deben vivir con las consecuencias de esas elecciones. Sebastián se acercó desesperadamente. Abuela, por favor, puedo cambiar, puedo demostrar que soy responsable. Dame una oportunidad. Sebastián, le dije con la voz llena de tristeza, has tenido oportunidades durante años. Cada proyecto fallido fue seguido de promesas de que el siguiente sería diferente. Cada préstamo no devuelto vino acompañado de aseguraciones de que me pagarías con intereses. Ya no puedo seguir financiando tu falta de responsabilidad. Carmen se puso de pie bruscamente, secándose las lágrimas con rabia. Está bien, dijo con voz temblorosa. ¿Quieres jugar a este juego, mamá? Vamos a jugarlo. Pero no esperes que sigamos viniendo a visitarte después de esto. No esperes llamadas telefónicas o invitaciones a cenas familiares. Sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Durante décadas había temido perder su afecto, había cedido a sus demandas por miedo a quedarme sola. Pero ahora entendía que prefería la soledad genuina a la compañía interesada. Carmen, le respondí con tranquilidad, si las únicas razones por las que me visitabas eran mi dinero y esta casa, entonces realmente no he perdido nada importante. Ella me miró
como si la hubiera abofeteado. Por un momento, vi un destello de la niña pequeña que había sido, la que corría hacia mí cuando se lastimaba. Pero ese momento pasó rápidamente, reemplazado por la expresión dura de la adulta que había aprendido a ver el amor como transacción. «Vámonos, Sebastián», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «Claramente ya no somos bienvenidos en esta casa. Carmen», la llamé cuando llegó al marco de la puerta. «Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti, pero solo si vienes como hija, no como acreedora». Ella se detuvo por un segundo, su mano en el picaporte de la puerta que ya no podría abrir con llaves propias. Por un momento pensé que se daría vuelta, que tal vez encontraríamos una manera de reparar nuestra relación. Pero el momento pasó. «Adiós, mamá», dijo sin voltear. «Espero que tu nueva heredera te haga más feliz de lo que nosotros pudimos hacer». La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa. A través de la ventana vi a Carmen y Sebastián caminar hacia su auto, sus siluetas tensas con frustración y derrota. Carmen gesticulaba furiosamente mientras hablaba, probablemente ya planeando su siguiente movimiento. Isabela y yo nos quedamos en silencio por varios minutos, escuchando el sonido del motor alejándose. Cuando ya no pudimos oír más el auto, mi nieta menor finalmente habló. «Abuela», dijo suavemente, «¿crees que van a volver?» «Eventualmente», respondí. «Pero cuando lo hagan, ¿será por las razones correctas o no será en absoluto?» Isabela caminó lentamente por la sala, tocando los muebles como si fuera la primera vez que los veía. Se detuvo frente a la foto de su graduación de preparatoria, donde aparecía abrazándome después de la ceremonia. «¿Sabes, abuela?», dijo finalmente. «Creo que siempre supe que algo así podía pasar. Carmen y Sebastián últimamente solo hablaban de dinero cuando mencionaban tu nombre. Sus palabras confirmaron lo que yo había sospechado durante meses. Mi transformación en los ojos de mi familia había sido gradual pero obvia para cualquiera que prestara atención. Isabela», le dije sentándome en mi silla favorita, «necesito que entiendas algo muy importante. Este dinero que acabo de transferir no es un regalo gratuito. Es una responsabilidad enorme que puede bendecir tu vida o destruirla, dependiendo de cómo lo manejes». Ella asintió seriamente y se sentó frente a mí, con esa expresión concentrada que ponía cuando estudiaba para sus exámenes más difíciles. «Durante mis 40 años en el banco», continué, «vi a muchas familias destruidas por herencias mal manejadas. Vi a jóvenes que recibieron dinero fácil y nunca aprendieron el valor del trabajo. Vi a padres que malcriaron a sus hijos con generosidad excesiva, pensando que era amor». Isabela jugaba nerviosamente con sus manos. «Tengo miedo de decepcionarte, abuela. ¿Es tanto dinero? ¿Y si cometo errores?» «Cometerás errores», le dije con una sonrisa. «Todos los cometemos. La diferencia está en aprender de ellos y no repetirlos. Por eso quiero establecer algunas reglas muy claras sobre cómo puedes usar este dinero». Saqué otro documento de mi escritorio, uno que había preparado esa mañana con la ayuda de mi abogado. «Primero», comencé leyendo, «el dinero para tus estudios universitarios está en una cuenta separada. Esa parte es completamente tuya, sin condiciones. Quiero que termines tu carrera sin la presión de las deudas estudiantiles». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Durante 2 años la había visto trabajar medio tiempo, estudiando hasta altas horas y preocupándose constantemente por el costo de sus libros y materiales. «Segundo», continué,
El resto del dinero estará en un fideicomiso hasta que cumplas 25 años. Cada año podrás acceder a una cantidad específica, pero solo después de demostrar que la has usado responsablemente el año anterior. ¿Cómo se demuestra eso?, preguntó con curiosidad genuina. Manteniendo un presupuesto detallado, ahorrando al menos el 20% de lo que recibas cada año y, más importante, continuando con tus estudios y trabajo voluntario. Isabela había estado haciendo trabajo voluntario en una clínica gratuita desde su segundo año de universidad, algo que nunca había mencionado, buscando reconocimiento o elogios. Tercero, proseguí. Si en algún momento decides que no quieres esta responsabilidad, puedes renunciar a la herencia y el dinero pasará a una fundación benéfica que establecí esta mañana. ¿Una fundación benéfica? Para mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias, expliqué. Durante mis años en el banco, conocí demasiadas historias como la mía. Mujeres que trabajaron toda su vida, ahorraron responsablemente y luego fueron presionadas o manipuladas por parientes codiciosos. Isabela se quedó callada por un momento, procesando toda la información. Pude ver su mente analítica trabajando, considerando todas las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Abuela, dijo finalmente, ¿qué pasó exactamente ayer con Carmen? Sé que me dijiste lo básico, pero siento que hay más. Tenía razón. Durante la siguiente hora le conté cada detalle de la confrontación con su tía, incluyendo las amenazas específicas y la manera en que me había hablado. Isabela escuchaba con expresión cada vez más sombría. No puedo creer que te haya dicho eso sobre el hogar de ancianos, murmuró cuando terminé mi relato. Carmen siempre me había parecido un poco intensa, pero nunca pensé que fuera cruel. La desesperación puede sacar lo peor de las personas, respondí. Carmen no es naturalmente cruel, pero ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Sebastián también. Ambos veían mi dinero como su plan de jubilación. ¿Y ahora qué va a pasar con ellos? Era una pregunta que había estado evitando pensar profundamente. A pesar de todo, Carmen seguía siendo mi hija y Sebastián mi nieto. El amor no desaparece de la noche a la mañana, incluso cuando va acompañado de desilusión y dolor. Van a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones, dije finalmente. Carmen tiene un trabajo decente como gerente de una tienda departamental. Sebastián es joven e inteligente. Puede encontrar empleo estable si deja de perseguir esquemas para hacerse rico rápidamente. ¿Crees que van a tratar de impugnar legalmente la transferencia? Probablemente lo intenten, admití, pero mi abogado me aseguró que todo está completamente legal. Tengo documentación médica que demuestra mi capacidad mental, testimonios de vecinos sobre mi independencia y, más importante, tengo grabaciones de las amenazas que me hizo Carmen ayer. Isabela se sorprendió. ¿Grabaciones? Mi teléfono tiene una aplicación que graba automáticamente todas las conversaciones, expliqué. La instalé hace meses cuando empecé a sospechar que Carmen estaba planeando algo. Tengo documentada cada petición de dinero, cada promesa rota y cada amenaza velada de los últimos 6 meses. Abuela, dijo Isabela con admiración, eres mucho más astuta de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. 40 años en el sector bancario te enseñan a protegerte, respondí con una sonrisa. También te enseñan a reconocer las señales de peligro en las relaciones financieras familiares. Mi nieta se levantó y caminó hacia la cocina, regresando con 2 tazas de té
que preparó sin que yo se lo pidiera. Era típico de ella pensar en pequeños gestos de cuidado. Tengo una pregunta difícil, dijo sentándose de nuevo. ¿Qué pasa si Carmen y Sebastián realmente cambian? ¿Qué pasa si aprenden de esto y vienen a disculparse genuinamente? Era la pregunta que más había temido, porque la respuesta no era sencilla. Parte de mí, la parte maternal que había criado a Carmen durante 25 años, quería creer que todavía era posible la reconciliación. Si vienen con arrepentimiento genuino, dije lentamente, si demuestran con acciones, no solo con palabras, que han entendido por qué tomé esta decisión, entonces podríamos considerar reparar nuestra relación. ¿Pero no vas a cambiar la herencia? No, respondí firmemente. Esa decisión es irreversible, no por venganza, sino porque he visto lo que el dinero fácil le hace a las personas. Si Carmen y Sebastián quieren reconstruir sus vidas, necesitan hacerlo con su propio esfuerzo. Isabela asintió pensativamente. ¿Y si tratan de manipularme a mí? ¿Si tratan de convencerme de que comparta el dinero con ellos? Esa será tu primera gran prueba como administradora de esta herencia, le dije. Carmen es muy hábil para la manipulación emocional. Sebastián puede ser encantador cuando quiere algo. Van a usar cada táctica psicológica que conocen para hacerte sentir culpable. ¿Qué debo hacer si eso pasa? Recuerda por qué tomé esta decisión. No fue por capricho o por favoritismo. Fue porque durante años observé cómo cada uno de ustedes manejaba la responsabilidad, el respeto y las relaciones familiares genuinas. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. «¿Señora Herrera?» «Conocida. Hab», dijo una voz masculina desde el licenciado Martínez. «Represento a su hija Carmen. Ella me ha contratado para revisar las transferencias de propiedad que hizo usted hoy». Isabela me miró con ojos muy abiertos. Carmen había actuado incluso más rápido de lo que había anticipado. «Licenciado Martínez», respondí con calma. Todas mis transferencias fueron realizadas con asesoría legal apropiada y están completamente dentro de mis derechos legales. Entiendo, señora, pero mi clienta está preocupada por su bienestar mental y emocional. Transferir una cantidad tan significativa de dinero en un solo día podría indicar algún tipo de crisis o presión externa. La ironía era perfecta. Carmen, quien me había presionado y amenazado, ahora alegaba que yo había sido presionada por alguien más. «Licenciado», dije con voz firme, «tengo 75 años, no 95. Tengo todas mis facultades mentales intactas, como puede confirmar mi médico, mi abogado y cualquiera que haya interactuado conmigo recientemente. Las decisiones que tomé fueron meditadas y están completamente documentadas. ¿Estaría dispuesta a someterse a una evaluación psicológica independiente?» «Ya lo hice esta mañana», respondí, disfrutando la sorpresa en su voz. «Mi abogado puede proporcionarle una copia de los resultados si es necesario para algún procedimiento legal». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Entiendo. ¿Podría preguntarle qué motivó estas transferencias tan súbitas?» «Puede preguntarle a su clienta sobre la conversación que tuvimos ayer», respondí. «Tengo grabaciones completas de sus amenazas y ultimátums. También tengo documentación de años de solicitudes de dinero y préstamos no devueltos». Otra pausa, esta vez más larga. «Veo. ¿Estaría dispuesta a considerar algún tipo de mediación familiar para resolver este conflicto?» «Licenciado Martínez», le dije, «no hay conflicto que resolver. Simplemente hay consecuencias que aceptar.
Su clienta tomó decisiones durante años sobre cómo tratar a su madre. Ahora yo he tomado decisiones sobre cómo distribuir mi patrimonio. Ambas decisiones son irrevocables. Colgué el teléfono y miré a Isabela, quien había estado escuchando con fascinación. Y así comienza, le dije. Carmen va a intentar todos los ángulos legales posibles antes de aceptar que realmente perdió acceso a mi dinero. ¿Estás preocupada? En absoluto. Mi abogado anticipó cada uno de estos movimientos. Tenemos documentación para cada escenario posible. Isabela se quedó pensativa por un momento. Abuela, hay algo que necesito confesarte. Hace como 6 meses, Carmen me preguntó si yo sabía cuánto dinero tenías ahorrado. Esto captó mi atención inmediatamente. ¿Qué le dijiste? Le dije que nunca habíamos hablado de dinero, que no era asunto mío, pero ella insistió, diciéndome que era importante para la planificación familiar futura. ¿Qué más te preguntó? Quería saber si alguna vez habías mencionado un testamento, si sabía dónde guardabas tus documentos importantes, si tenías cuentas bancarias en diferentes bancos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Carmen había estado investigando mi situación financiera durante meses, preparándose para esta confrontación. ¿Le dijiste algo? Por supuesto que no, respondió Isabela inmediatamente. Me pareció muy extraño que estuviera haciendo esas preguntas. Además, tú nunca has hablado de dinero conmigo, así que realmente no sabía nada. ¿Sebastián también te preguntó cosas similares? Isabela asintió lentamente. Hace unas semanas me preguntó si creía que te sentías sola, si pensaba que necesitabas más apoyo familiar. Cuando le pregunté qué quería decir, cambió de tema rápidamente. Estaban preparando el terreno, murmuré, más para mí misma que para Isabela. Querían asegurarse de que yo estuviera emocional y socialmente aislada antes de hacer su movimiento final. ¿Su movimiento final? El préstamo para Sebastián era solo el comienzo, expliqué. Una vez que hubiera firmado como aval, habrían tenido acceso legal a información sobre todos mis activos. Después, habrían venido más solicitudes, más oportunidades de inversión, más razones por las que necesitaban mi dinero. Isabela se veía cada vez más perturbada. ¿Y si yo hubiera estado de acuerdo con ellos? Si hubiera pensado que tenían razón sobre que necesitabas más apoyo, entonces probablemente habría perdido todo mi patrimonio gradualmente, firmando documentos que no entendía completamente, presionada por la idea de que era lo mejor para la familia. Es horrible pensar así, dijo Isabela con tristeza. ¿Cómo pueden las personas tratar a su propia familia como un recurso financiero? La codicia puede convertir a las personas más queridas en extraños, respondí. He visto casos en el banco donde hermanos demandaron a hermanos, donde hijos sacaron a padres de sus propias casas, donde nietos vaciaron las cuentas bancarias de sus abuelos. ¿Y siempre termina mal? Casi siempre. Porque una vez que introduces transacciones financieras complicadas en las relaciones familiares, es muy difícil separar el amor genuino de la manipulación interesada. Isabela se quedó callada por varios minutos, procesando todo lo que había aprendido. Finalmente habló, con voz más madura de lo que había escuchado antes. Abuela, quiero que sepas que entiendo perfectamente por qué tomaste esta decisión y quiero prometerte que nunca voy a usar este dinero de una manera que te decepcione. Isabela, le dije tomando sus manos, no necesitas prometerme nada, solo necesitas ser la misma persona que has sido siempre, responsable, considerada y genuina.
Y si Carmen y Sebastián tratan de reconciliarse conmigo para llegar a ti a través de mí, entonces tendrás que decidir si sus intenciones son genuinas o calculadas. Esa será parte de tu educación en manejar relaciones cuando tienes recursos significativos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número local que reconocí como el de mi banco. Señora Herrera, dijo la voz familiar de mi gerente de cuentas, tengo algunas preguntas sobre las transferencias que realizó hoy. Son cantidades muy significativas y queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Por supuesto, respondí. ¿Qué necesitas saber? ¿Estas transferencias fueron realizadas bajo algún tipo de presión o coacción? Otra vez Carmen, trabajando todos los ángulos posibles para desacreditar mis decisiones. Absolutamente no, respondí firmemente. Fueron decisiones completamente voluntarias tomadas con asesoría legal apropiada. ¿Y está segura de que entiende las implicaciones de transferir tanto dinero de una vez? He trabajado en el sector bancario durante 40 años, le recordé. Entiendo perfectamente las implicaciones de todas mis transacciones financieras. Entiendo, señora Herrera. Es solo que recibimos una llamada de su hija expresando preocupación sobre su bienestar y tenemos protocolos para este tipo de situaciones. Mi hija está preocupada por su propio bienestar financiero, no por el mío, respondí con sequedad. Pero aprecio que el banco tome en serio la protección de sus clientes mayores. Después de asegurar al gerente que todas mis decisiones habían sido tomadas con plena conciencia y capacidad mental, colgué y miré a Isabela. Carmen está atacando desde todos los frentes posibles, observé. Abogados, bancos, probablemente también contactará a mis médicos y a los servicios sociales. ¿Puede causar problemas reales? Puede causar inconvenientes y molestias, pero no puede revertir lo que hice. La ventaja de haber anticipado sus movimientos es que tengo documentación para responder a cada una de sus alegaciones. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si esperara ver aparecer el auto de Carmen en cualquier momento. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que Carmen y Sebastián probablemente nunca van a entender realmente por qué hiciste esto. Van a pensar que fuiste cruel o vengativa, pero no van a reconocer que sus propias acciones causaron esta situación. Tienes razón, admití. Y esa es tal vez la parte más triste de todo esto. Si pudieran entender genuinamente por qué tomé esta decisión, habría esperanza para reparar nuestra relación. Pero si solo ven venganza donde hay consecuencias, entonces realmente hemos perdido la conexión familiar para siempre. ¿Te arrepientes? No me arrepiento ni por un segundo. A mis 75 años finalmente aprendí que el amor verdadero no se compra con dinero ni se mantiene con chantajes. Isabela tiene ahora la oportunidad que Carmen y Sebastián desperdiciaron. Mi casa tiene nuevas cerraduras, mi patrimonio está en manos correctas, y por primera vez en años duermo tranquila sabiendo que tomé la decisión correcta. A veces hay que perder una familia falsa para proteger lo que realmente importa.